canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al contemplar los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo el Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y murió por mí. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Gracias. El estudio de hoy está en 1 Samuel y es en el capítulo 18. Y este capítulo está muy interesante, muy emocionante, porque tiene, digamos que un punto mayor, tiene un punto grave y pues vamos a ir a través de él, vamos a ir a través de este capítulo. Pero ¿saben qué? Antes de comenzar el estudio, quisiera decirles una cosa. Yo he estado pensando, el domingo pasado tuvimos pues la celebración de Día de Gracias, y estuve muy contento, yo creo que ustedes también, no sé, pero yo estuve muy feliz de estar ahí con ustedes, y la cosa es de que no tomamos un tiempo allá afuera porque no teníamos el micrófono, no habíamos arreglado eso, para que dieran gracias por algo que ustedes quisieran. Y no lo vamos a hacer ahorita porque tampoco tenemos tiempo, pero yo sí les quiero decir que los quiero mucho, que verdaderamente es un honor servirles. Para mí, honestamente, que no sé cómo decir, no sé cómo decir más. La verdad estoy bien contento con lo que Dios está haciendo en esta iglesia, con lo que Dios ha hecho en mi vida, y
Y yo la mera verdad es de que quiero decirles que estoy agradecido con cada uno de ustedes. Siento un gran cariño, un respeto. Y yo sí quiero que sepan eso. Quiero que sepan que no vengo a hacer digamos, es un trabajo que vengo y me pongo una palomita que ya cumplí. No es eso. Honestamente pienso en cada uno de ustedes cada vez que voy a predicar. Y ahora creo que es el tiempo de decirles gracias. Gracias por su atención, gracias por su compañía y gracias por su amistad. La verdad para mí es importante que sepamos que somos amigos, que nos queremos y que digamos que no somos un club que no nos conocemos, sufrimos, a veces lloramos, a veces reímos. Y bueno, como Dios vaya diciendo, ¿no? La cosa es de que yo creo que es bueno que sepamos eso, porque así enfrentamos las cosas buenas o malas con mayor facilidad y con más gozo, aunque sean malas, porque tenemos esta comunión, nos conoce esta amistad. Entonces, gracias por su amor, gracias por su amistad. Y nos vamos a ponerle ganas al capítulo 18 de 1 Samuel. Voy a buscar mis lentes. Voy a quitar el resumen de lo que fue el capítulo 17. Dice así, la nueva estrategia de guerra de los filisteos es ahora que un soldado pelee contra otro y el ganador hace esclavos a todo el pueblo contrario. Goliat retaba a todos y todo Israel temblaba, aún el rey. Pero David, en el nombre de Jehová, le puso una piedra en la frente y le cortó la cabeza. Yo de esto concluí así como David, porque la idea, pues ya habíamos dicho la semana pasada, obviamente, que la idea es de que no hay un gigante más grande que Dios. Y nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestros miedos, nuestros temores, el pecado que nos acecha, no es más grande que Dios. Si peleamos el pecado, si peleamos al gigante que tú tengas enfrente, el cual sea, en el nombre de Jehová, el gigante se vuelve una hormiguita. Y el énfasis que quisiera hacer es no tanto en que el pecado es el grande, pero el énfasis que quisiera hacer es con la fe que David fue, pues, a este hombre que de veras, digamos, Dios lo reconoce o Dios dice que tiene que desde antes de presentarlo a nosotros, dice que tenía un corazón de acuerdo a Dios. Si le dijo a Saúl, vamos, te voy a traer uno que es mejor que tú y que tiene un corazón de acuerdo a mí, porque Saúl no tenía un corazón de acuerdo a Dios. Entonces, el punto que yo creo que debemos de comenzar a tocar y hacernos en ese punto, transformarnos, meternos a ese punto, es de la fe que David tenía porque hacía las cosas que a Dios le gustaban. Sí, esa es la fe que tiene que haber en nosotros, estar en Dios. Amén. El estudio ahora, pues, voy a dar la introducción, es el capítulo 18, y introducción en 3 renglones, dice, lo que sea que David dijo a Saúl, impresionó a Jonatán. Vamos a ver que después de que David mató a Goliat, David fue y se presentó con Saúl. Vimos algo de lo que conversaron en el capítulo anterior, en donde Saúl le pregunta de quién eres, de quién es su papá, porque tenía que darle dinero, eso es lo que era la promesa. Sí, pero hubo más conversación que no se nos expone acá. Y no quisiera como hacer un cuento que no está aquí, pero basado en esa conversación suceden cosas en este capítulo. Sí, basado en lo que David dijo a Saúl, porque dice, y después de esta conversación, Jonatán unió su vida a David. Sí, entonces hubo una conversación que tuvo que ver con que David se expuso a Saúl. Sí, y es muy probable, voy a dejarlo así, en probable, por lo que ahora sucede en el capítulo 18, que David platicó. Sí, es algo que no sé cómo decírselos, pero en el capítulo 18 yo creo, en mi persona cree, sí, que David expuso que él había sido ungido. Sí, de alguna forma, porque Saúl ya sabía que alguien lo iba a sustituir. Sí, que Dios iba a traer a una persona más importante que él, dice que uno mejor que él. Sí, pero cuando David a lo mejor insinuó lo que sea, porque de ahí en adelante Saúl tuvo cuidado de David, lo cual no tenía por qué hacerlo, sí, porque era un muchachito que le tocaba el arpa y todo esto. Sí, ahora había matado a Goliat, lo cual no tenía nada que ver con que fuera a pelear contra Saúl. Pero de ahí para adelante Saúl empezó a perseguirlo. Sí, y aparte dice aquí, vamos a comenzar casi el capítulo 18, en el versículo 1 al 5, habla de digamos que la unión que Jonatán tuvo con David. Entonces, esta conversación tuvo que haber sido
con esa clase de intención. Sí, que David tal vez no tan efusivamente, digamos que a lo mejor levemente dijo lo que había pasado, que Samuel lo había ungido, sí, y por eso es de que sucede todo esto en el capítulo 18. Ahí lo vamos a dejar, ya dije, no dice la Biblia, es algo que yo creo por lo que pasa en el capítulo 18. Entonces, lo que sea que David dijo a Saúl impresionó a Jonatán. Y aunque ya se conocían, esto es Jonatán y David se conocían, Jonatán debe de ser unos 5 o 6 años más mayor que David. Yo creo que David anda aquí entre sus 20 años. Desde ahí se convirtieron en mejores amigos, esto es Jonatán y David, como hermanos. Enseguida vemos que la gente alaba a David como héroe y Saúl empieza a tener celos de David y quiere pues matarlo, pero le teme. Aún la gente ama a David y eso es lo que va a pasar en el 18. Déjame hacer una pequeña oración. Maravilloso Dios, ayúdanos, Señor, para que este capítulo 18, Señor, que tiene tantas cosas no escondidas, pero listas para que las entendamos. Ayúdanos para que sea clarito y que nuestros corazones simple y sencillamente ensamblen en tu palabra. Dirígenos tú, gloriosísimo Dios Espíritu Santo, y ayúdanos a recibirlo. En el nombre de Jesús sea. Amén. Aquí hay algo que siempre, una vez ya estudiamos el capítulo 18 de 1 Samuel y no tiene, digamos, no saqué nada de aquel estudio, no fui a investigarlo porque quería que llegara nítido a mi mente. Sí, uno de los puntos más mayores que hay aquí, que es donde voy a gastar un poquito de tiempo hasta el principio, es en donde, voy a leer del 1 al 5 para que vean de lo que estoy hablando. Del 1 al 5, primera de Samuel, capítulo 18, dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, ese sería pues David, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. Esto es, Saúl dijo: David, aquí te quedas otra vez en palacio. En el 3 dice: e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. Ahora sí, déjame les digo, se ha prestado terriblemente se ha prestado este amor que se tenían Jonatán y David en una forma que los humanos digamos que lo hemos recibido mal, y siempre se tiene como que explicar, sí, que ellos no eran, digamos, homosexuales, ¿verdad? Pero que tenían este amor. Sí, este amor, hay en otro lugar donde dice que se encontraron David y Jonatán, dice, se encontraron y se besaron. Y para nosotros es difícil de entender. Yo tengo, a lo mejor aquí me van a oír, pero tengo cada sábado me reúno con un montón de pastores y oramos por nuestras congregaciones y todo esto. Y allí hay pastores hay algunos pastores que son de Chile y hay otro que es de Argentina. Y en Argentina, el pastor que está ahí, que lo quiero mucho, ahora somos amigos, dijo: no se vayan a extrañar porque cuando los vea voy a ir a darles un beso en la mejilla. Sí, y la cosa es de que nosotros estamos tan despegados, no entendemos eso. Sí, aún hoy día pasa eso. Sí, todo esto quiero decir porque en este pasaje, y se los digo de antemano, no hay absolutamente nada de malo. Sí, y lo que se pueda malentender, te lo prometo, que es simplemente la perversión de la sociedad que nos tiene infectados y que no nos deja ver simplemente la realidad. Sí, porque aquí no hay ni siquiera una insinuación de ese punto. Sí, en cuanto a David y Jonatán, para nada. La Biblia es simplemente clara de que ellos tenían un gran amor entre ellos. Sí, lo cual es súper natural para el cristiano porque Dios nos manda a amarnos unos a otros como Él nos ama. Entonces, vamos a ver qué puse acá, porque creo que puse énfasis en eso, puse acá. De esta conversación entre David y Saúl, Jonatán, quien también era varón de fe, encontró a David diferente. Después de esa conversación, porque dice que ya se conocían, pero después de esa conversación quedó su alma ligada a David. Entonces tuvo que haber algo, como ya dije, alguna insinuación de que él era el ungido, algo así. Ahora, déjeme le digo, ¿por qué sería tan importante
para Jonatán que David fuera el ungido. Sí, porque Jonatán era pues el primogénito de Saúl, el príncipe a la corona, digamos. Él debía de ser el rey, el siguiente rey. Todo el mundo lo miraba así. Saúl no, porque él se había destituido, pero el pueblo que no sabía nada, sí pensaban que Jonatán era el ungido. Ahora, Jonatán también sabía. Él estaba segurísimo, él era el mayor, el primogénito del rey. Él traía ropas que anunciaban que él era el primogénito y que él iba a ser el rey, el siguiente rey. Cuando lo que sucede aquí, por lo que David dice, es importante porque, vamos a ver, pero dice que se quitó la ropa que traía, sí, y también eso se malentiende. Hay otros lugares, en otras traducciones que dice, y Jonatán se desnudó y le dio su ropa a David. Sí, y todo esto hace que la mente pervertida de la sociedad en la que estamos viviendo, digamos que haya un mensaje a un lugar equivocado. Sí, entonces tenemos que tener simplemente la limpieza de alma para saber esto y entenderlo. Ahora, crecer en ese amor. Sí. Dice acá, encontró a David diferente, aunque ya lo conocía, pero de aquí en adelante David y Jonatán fueron amigos de verdad. Tal vez David mencionó su fe, eso es lo que yo puse acá, y su sumisión a Jehová. Y Jonatán se identificó con David inmediatamente, porque Jonatán también fue un hombre de fe. Jesús también habló de la amistad y el valor que tiene. Sí, una vez Jesús en Juan 15 dijo esto, del versículo 14 y 15. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Esto es, nosotros sabemos lo que va a hacer Jesús, porque dice Jesús que esto es lo que hacen los amigos. ¿Okay? Entonces, Él da valor a una amistad. Dice que ya no nos llamará siervos. Seguramente un siervo es menor que un amigo, de acuerdo a Jesús. Dice acá, hay una confusión en la mente del ser humano que tiene que ver con su perversidad natural, que muchas veces le estorba para ver la simpleza de la verdad. Dios nos indica que la persona de fe ame a su prójimo como se ama a sí mismo. Hermanos de mi corazón, hay inmoralidad y hay amor verdadero. ¿O es que ya no podemos distinguir entre amor entre esposos donde aún hay intimidad pero no hay inmoralidad? O un amor sincero y profundo entre dos hombres o dos mujeres donde no hay intimidad y tampoco puede haber inmoralidad. Si tenemos que ser claros, a mí siempre me ha gustado la idea, y déjame le confieso algo. Gracias a Dios, ahorita estoy súper, digamos, estoy zafado de ese pensamiento, pero cuando me convertí al Señor, ya hará unos 20 años, me daba lo sentía pesar, una pesadumbre decirle a otro hombre, te quiero mucho, aún a mis hermanos. ¿Sí? Se los prometo que era algo que lo decía como de los labios afuera, como que no quería decírselo. Sí, y es simplemente perversidad. Es algo que el hombre no puede hacer malamente. Sí, ahora se los prometo que lo digo porque sé que me entienden, y si no me entienden, yo sí entiendo lo que estoy diciendo. Se lo digo a cualquier hombre que de veras yo estime, si le digo te quiero mucho. Sí, también me costó trabajo decirle a mis compañeros de trabajo en inglés, porque hablan inglés, y decirle a otro, I love you. Sí, se me hacía como raro y tenía que decir, man, I love you. Sí, como brother, ¿verdad? Para que se entendiera, pero gracias a Dios que tenemos que salir de ese hoyo porque Dios dice que nos amemos. Entonces no podemos dejar que el mundo nos cohíba de hacer algo que Dios dice que ejercitemos. Dice acá, tampoco puede ser, observemos la distinción. No es el amor el problema, porque todos nos amamos. El problema pues es la inmoralidad. Entonces el amor entre las mujeres y entre los hombres es permitido por Dios. Lo que no es permitido es que practiquen relaciones inmorales. Eso es lo que no es permitido. El amor es permitido, gracias a Dios. No es puse acá, los que practican relaciones sexuales, eso es una abominación ante Dios, no el amor, pero el que practica pecado o inmoralidad. En Juan 15, del 12 al 13, dice Jesús, este es mi mandamiento,
que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, dice el Señor Jesús. Amén. Dice, ese mismo día, volviendo al tema, ese mismo día Saúl pidió a David que se quedara allí en la corte real, en palacio. Y Jonatán hizo algo muy importante. Dice aquí que fue un pacto donde Jonatán le cede su manto real que tiene, que bien puede ser su ropa de guerra. No una armadura, pero un saco donde colgar sus armas, porque dice que también le dio su espada. Jonatán, Saúl y el pueblo saben que Samuel lo ungió para rey de Israel. Aún Jonatán no tiene envidia, al contrario, le reconoce elegido por Dios y después lo dirá muy claro. Sí, ahora empecé a decirlo, pero no terminé. Jonatán es el príncipe a la corona. Cuando se quita su ropa y se la da a David, está diciéndole, yo no soy el príncipe a la corona, eres tú. No tiene una gota de envidia, no tiene una gota digamos que de coraje contra David, porque él es el elegido por Dios. Entonces, y esto sucedió desde la conversación que tuvieron él y Saúl. Entonces, hubo ahí, como ya dijimos en esa conversación, que no se nos dice acá, que es tan obvio, sí, que ahí salió, digamos, en una sencillez clara que David mencionó que él había sido el ungido, y ahora Jonatán no tiene ningún problema, le cede su traje de príncipe a David. Y en otra ocasión, adelantito, en Samuel 23, Jonatán le dice claramente a David, le dice a Samuel 23, 17, dice, y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Sí, se los prometo que hasta aquí no hemos sabido ni siquiera una sola cosa mala de Jonatán. Jonatán es un hombre de Dios, un hombre que Dios ha usado, y en todo esto Jonatán sigue siendo ese hombre, digamos, cabal, ese hombre que tiene una amistad sincera y que es sumiso a la voluntad de Dios, que es lo más importante. Si en algo David y Jonatán tienen esta unión de alma, es en el amor que tienen y en el respeto que tienen a la palabra de Dios, los dos. Aquí obviamente que Jonatán es el que lo está demostrando, porque no tiene, imagínate, él tendría que ser el rey y ahora no tiene ningún problema. Y está contento con David, le cede su ropa y le dice después, tú vas a ser el rey y yo voy a estar ahí, no hay problema. No hay ningún problema, porque Dios así lo ha decidido y así Él te eligió. Mientras que Saúl tiene celos y no lo deja ir con su padre, porque lo prefiere ahí, lo quiere cerquitas. Dice, ya no te vayas con tu papá, quédate acá. El pueblo estima y quiere a David. Terminamos en el versículo 5. Sigue en el versículo 6. Antes de que me vaya, déjale, digo, Saúl, vamos a estar viendo todo esto, pero Saúl lo dejó ahí en el reino, ¿cómo se llama eso? En el castillo, lo que sea, que estaban ahí, donde estaba el rey, dejó ahí a David para cuidarlo. Y luego después, lo que quería era matarlo, que no fuera de veras a quitarle su reino. Sí, David no estaba haciendo nada para quitarle el reino, él estaba ahí simplemente haciendo respetando al rey, lo que el rey dijera. Sí, pero Saúl tenía otro plan con David y era matarlo. Quería encontrar una forma de matarlo, lo mandó a la guerra. Era raro que un joven de 20 años tuviera un escuadrón tan grande. Lo que Saúl quería era que lo matara. No tenía experiencia de guerra, sí, y lo envió enfrente, lo cual Dios tenía todo planeado, porque ahora era un general del ejército del rey a sus 20 y tantos años, y ahora era un hombre excepcional que todo el mundo respetaba, lo cual Saúl no esperaba. Él esperaba que lo mataran. Pero vamos a ver, versículo del 6 hasta el 16, dice, aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó ese dicho y dijo a David,
a David dieron 10,000 y a mí miles. No le falta más que el reino. Fíjate nomás cómo en vez de alegrarse, ve, Saúl fue el que envió a David. David era un muchacho que le tocaba el arpa. Sí, era su guerrero, era su campeón. Él tenía que estar orgulloso de su campeón. Pero como ya había, aparte, Samuel le había dicho a él que iba a venir uno mejor que él. Entonces ahora estaba entendiendo perfectamente bien cuál era el plan de Dios y no le gustaba para nada. Sí, porque estaba viendo al que Dios ya le había dicho que iba a quedarse con su reino. Sí, y Saúl está súper enojado y no tiene paz. Dice, ya nomás le falta el reino. Dice en el 9, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. En otros lugares decía que él profetizaba en medio de la casa, decía cosas, tal vez oraba, sí, pero era una clase de un oro sin sentido porque no estaba en las manos de Dios. Obviamente desvariaba, habla de que hablaba en locura. Lo que él decía, devuélveme el reino, Dios, no sé lo que decía, pero estaba desvariando dentro de su casa. David tocaba con su mano como los otros días. Eso es, David estaba tocando su arpa y tenía Saúl, fíjate lo que dice acá, y tenía Saúl la lanza en la mano. Mientras que Saúl desvariaba y este espíritu lo atacaba y lo movía a locura, David, como antes, tocaba su arpa para calmarlo a él. Sí, y encontramos que Saúl tiene pues su lanza en la mano. Dice en el 11, y arrojó Saúl la lanza, diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Obviamente le tiró el flechazo, sí, para clavarlo a la pared, y luego Dios lo salvó, Dios lo libró. Se agachó David al momento que venía la flecha, lo que tú quieras, pero voy a hacer un pequeño énfasis, me voy a detener poquito porque definitivamente Saúl frente a David, seguramente a una distancia cerquitas, le tiró 2 veces, a mínimo 2 veces con su flecha, y no le pegó a David. Si no es de que David no supo lo que estaba pasando, o sea, dice que evadió la flecha, sí, y no le pegó. Pero no se menciona que David se enojó, no se menciona que David se alteró, que fue a buscarlo, que le reclamó, para nada. Sí, simplemente evadió los flechazos que querían obviamente matarlo, sí, y luego continúa. Dice en el 12, mas Saúl estaba temeroso de David. Una vez que le había tirado 2 flechazos con su lanza, David se queda callado, seguramente se sale, lo que sea, y dice que ahora el que tiene miedo de David es el que le tiró el lanzazo. La gente nomás. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Esto es, Dios se había apartado de Saúl, y Saúl lo sabía. Dice en el 13, por lo cual Saúl lo alejó de sí, y le hizo jefe de 1000. Y salía y entraba delante del pueblo. Sí, lo alejó de sí para que lo mataran y lo hizo jefe a un muchachito de 20 años. Dice en el 14, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Ahorita vamos a ver más énfasis en eso. Me gustó mucho esa palabra que David se portaba prudentemente en frente de uno que le tiró 2 lanzazos. Dice en el 15, y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel, hasta ahí, no, hasta el 16. Mas todo Israel y Judá amaba a David. Esto es, los 2 reinos, el del sur y el del norte, amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Vamos a ver qué puse acá. En una celebración por el triunfo contra los filisteos, esto es cuando David había acabado de matar a Goliat, las mujeres israelitas bailaban y cantaban para el rey. Pero en este canto también honraban a su campeón, que obviamente era David, quien acababa de decapitar al gigante Goliat de más de 3 metros de altura o 9 pies. En este canto decían, Saúl hirió a miles, pero David hirió a 10,000, o heriría a 10,000. Y Saúl odió el canto, se oponía a David, que era en mejor posición de la que él tenía, lo cual obviamente le recordaba lo que Dios le había dicho a través del profeta Samuel. En 1 Samuel 15:28, Samuel le dijo pues a Saúl, entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti
el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Entonces, obviamente que Saúl entendía que este muchacho era el que iba a ser el rey, el próximo rey. Seguramente también ya sabía que había sido ungido de acuerdo a Jonatán y el pueblo entero lo sabía. Y Saúl se moría de coraje, sabiendo que su realidad era que ya había sido destituido de su reino. Su hijo no sería el próximo rey, sino que Dios eligió a David, pues su corazón era de acuerdo a Jehová y mejor que Saúl. Algo que debemos notar es que Saúl sabía que David sería el próximo rey y también Jonatán, pero a Jonatán no le molesta, pues también amaba a Dios como David. Pues cuando Jonatán dio su manto real y la espada de príncipe heredero a David, fue de gran honor para David. Pero Jonatán mostró esta sumisión a David sin ningún motivo más que por la sumisión a Dios. Esto es, Jonatán no le tenía tan gran respeto a David que le dijo, sé tú pues el rey, sino que le tenía un gran respeto a Dios. ¿Sí se entiende eso? ¿Da? Sí, era fe a Dios. Ese es el plan que nosotros tenemos. Sí, obviamente nos respetamos y nos queremos, pero Dios tiene un plan, entonces tenemos que ser sumisos a su plan. Hacer esto era de gran honor. Eso es quitarse la ropa y darse la otra. En el libro de Esther, en el libro de Esther, el rey preguntó al malvado Amán que qué se le haría. El rey le preguntó, oye Amán, ¿qué crees tú que el rey debía de hacer para honrar a un hombre? Y Amán pensó que el rey lo honraría a él, pues no a Mardoqueo, porque Mardoqueo era al que le había echado tierra a Amán. Dice, pero dice Esther 6:8, traigan el vestido real, eso fue lo que dijo Amán, traigan el vestido real del que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Sí, obviamente nomás quiero decir que si algún honor el rey le quería dar a otro, era ponerse sus vestiduras, lo cual Jonatán pues hizo con David. Sí, y obviamente que otra cosa que es importante aquí es de que cuando Saúl le daba su vestidura a David, David no la aceptó, pero sí aceptó la de Jonatán. Sí, porque la de Saúl iba con mala intención o lo que tú quieras, pero aquí no hay ningún problema, es su amigo, David la recibe, se la pone y se la lleva porque se la dio su amigo. Pues y acá, entonces Saúl descubrió que Dios estaba con David. Ahora, lleno de celos, envidia y rabia contra David, empezó a desvariar. Pues como sabemos, Dios lo dejó fuera de su mano. Acuérdense ustedes que hablamos hace 2 capítulos en donde Saúl tenía un espíritu malo de parte de Dios y era que Dios había dejado su mano, había dejado de proteger a Saúl, entonces quedó expuesto a los demonios. Por eso es que se menciona que esos demonios vinieron, pues no eran de parte de Dios, es porque Dios había quitado su mano protectora. Sí, lo cual nos pasa, pues y es terrible que nos pase. Tenemos que estar en la mano de Dios para que Él nos resguarde de los chamucos que andan alrededor, sí, porque cuando Él quita su mano es nuestra maldad la que nos ataca. Ese es el gran problema. Y el demonio lo atormentaba y manipulaba y atacó a David 2 veces. Le arrojó una lanza, pero Dios cuidó a David. Enseguida Saúl envió a David a la guerra, pero aún esto resultó bueno para David, pues los soldados de Saúl ahora confiaban en David, quien era todavía joven. Se estima de algunos 23 años a este punto, porque ya era, digamos, una persona que había ido a la guerra y luego había vuelto. Si entraba y salía, entonces ya habían pasado algunos años. Entonces todo Israel, eso es el norte y el sur de Israel, respetaban a David. Entonces se estima que era el general del ejército de Saúl y apenas tenía unos 23 años. Entonces, obviamente era algo grande lo que estaba pasando con David. Dice aquí que en todo esto David era prudente. Y esto es muy interesante. David tenía una gran carga que sería, porque David sabía que iba a ser él el próximo rey. No podía publicarlo y no estaba haciendo nada para ganarse el reino. Sí, no iba a hacer algo, es importante que no quería él hacer nada de su mano. Si Dios le había dado el reino, si Dios lo había ungido, lo había escogido, él simplemente estaba haciendo lo que él tenía. Por eso es que dice prudentemente. Sí, porque en él luchaba para que no hubiera maldad, para que no hubiera envidia, para no crecerse. Digamos que David había podido haber dicho, si él era el general del ejército y no le tuvo miedo a Goliat,
¿quién pensaría que Saúl lo tenía oprimido o que le tenía el gran miedo? Obviamente no. Entonces, David podía acabar con Saúl a la hora que él quería, a la hora que él quisiera, pero aún lo respetaba, se sometía a él, hacía todo lo que Saúl decía. Es más, toda su vida David lo respetó. Él siempre dijo, este es el ungido de Dios, yo no voy a levantar una mano contra él, porque David sabía que Dios lo había escogido. Es importante esto, porque a David no le importaba si este ungido estaba fracasando en lo que Dios ya le había dado. Ese era el problema de Saúl. David respetaba al que Dios había ungido, aunque se portara mal, porque no respetaba a respetaba la orden de Dios. Y eso es importante que lo sepamos. Eso es muy interesante. David tenía una gran carga que sería él pues en lugar de Saúl, pero no habría nada si no esperaba, no haría nada, sino lo que estaba haciendo era esperar en Dios. No quería ayudar a Dios, más bien era sumiso al rey. David se portaba prudentemente y el rey le temía. Sí, yo cuando estaba leyendo esto es increíble cómo la Biblia encaja simple y sencillamente. Dice la Biblia, voy a leer, pero yo estaba pensando, ¿cómo es posible que Saúl es el rey, tiene todo el poder, él es el que lo envía a la guerra y todo lo que tú quieras, y luego en una de sus locuras, lo quiere matar, lo tiene en su mano, le tira 2 flechazos, pero ahí mismo dice que Saúl le teme? Y yo digo, y tengo que pensarlo, y tenemos que pensarlo, todas las veces que nosotros no queremos dar nuestro brazo a torcer para decir perdón, para decir te quiero, para decir me equivoqué, y todo esto por temor a que se me vayan a echar encima y se van a aprovechar de mí, es contrario a lo que está haciendo aquí David. Tenemos que confiar en Dios, que si hacemos lo que Él dice, si nos sometemos a nuestros enemigos, si amamos a nuestros enemigos y se aprovechan de nosotros, seguramente cuando hacemos lo que Dios dice, Él va a cambiar los papeles como hizo aquí. A mí esto me encantó, porque es prueba de lo que la Biblia dice: ama a tu enemigo. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si tu amigo, y es importante porque no es nuestra lógica de la que estamos hablando. Nosotros diríamos, no, pues a tu enemigo apártate de él, ¿verdad? No te rimes con él, ¿verdad? A lo mejor no le hagas su mal, pero apártate de él. No, aquí Dios dice, no, síguelo, ámalo, cuídalo, y luego nos va a temer. De acuerdo a esto, imagínate, Saúl temía a David. ¿Por cuál razón? Porque David era obediente. Simple y sencillamente, así de sencillo. En Romanos 12, del 20 al 21, dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Y luego dice lo mismo que pasó acá: pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, si no seas igual que el otro, sino vence con el bien el mal. Yo no creo que haya un mensaje más importante en este capítulo que este. Saúl quería matar a David y David lo amaba. A Saúl, a su enemigo, lo respetaba, le era sumiso. Voy a parar aquí porque quiero ir a otro versículo en la Biblia que habla de esto mismo y que también está así de suave como ese. Es en Lucas 6 y es en los versículos 30, del 30. Ahí te va. Bueno, voy a leer un poquito antes del 35, pero dice acá, a cualquiera que te pida, dale. Y al que dice en el 30, dice, al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Imagínate. Dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Dice en el 32, porque si amas a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Y yo estaba tan metido en este estudio, y luego fui a una referencia, y dije, qué oportuno esto. Si amas a los que amas, no tienes ningún mérito. Si amas a los que te aman a ti, ¿cuál mérito hay? ¿Qué estás haciendo de más? Obviamente, dice ahí, también los malos hacen eso. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito es? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien,
¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Dice en el 34, si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Dice en el 35, que es el que puse en el estudio, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada. Eso sería réditos, ¿ok? No la prenda, sino intereses. Dice, y será vuestro galardón grande. Si haces así, será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Esto es, nosotros no podemos basar nuestra buena forma de ser con la gente que es buena. Porque Dios trata contigo y conmigo que somos malos. Wow. Sí, yo creo que esto tiene que meterse en la mente de nosotros y luego compararlo con las personas que no nos caen tan bien y nosotros. Porque nosotros no nos ganamos el amor de Dios por nuestra linda cara. Él es dulce, Él es tierno, sí, y como Él es, quiere que nosotros seamos. Termina diciendo el 36, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Vamos a nuestro estudio otra vez. Dice, la perversidad, a ver, ¿dónde me quedé? Sí, la perversidad y rudeza de los demás no pueden ser excusa para alterar tu espíritu. Mas como David, una conducta mansa, respetuosa y con amor no fingido. Sí, con amor no fingido, porque a nuestros enemigos no vamos a fingir amarlos. Tenemos que encontrar las ganas de amarlos, el poder de Dios en nosotros para amarlos. ¿Quién va a querer amar a alguien que se porta mal contigo? Pero si somos sumisos a la palabra de Dios, tenemos que encontrar un poder sobrenatural en el Espíritu Santo que nos ayude a amarlos, a orar por ellos, a respetarlos. Wow. Se oye suave, se oye como que eso es lo que hay que hacer, pero les prometo que cada uno sabemos que es bien difícil. Cada uno sabemos que eso es bien, bien difícil. Y la Biblia dice que tenemos que superarlo, que tenemos que dominar a este toro salvaje y tenemos que amar a la gente que no es amable, así como nosotros no somos dignos de que Dios nos ame y aún nos ama y dio su vida por nosotros. Dice, con un amor no fingido, expone el cuidado de nuestra posición a Dios. Esto es, si nosotros somos hijos de Dios, entonces eso es lo que tenemos que hacer. Expone nuestra posición. Si la posición que tenemos como hijos de Dios, el amar a nuestros enemigos, la afirma. Eso es lo que significa. Amar al que no es amable, al que es difícil de amar, eso es lo que hace el Hijo de Dios. En Hebreos 12:3 dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esto es, cada vez que no podamos amar a nuestros enemigos, tenemos que volver a ver a Jesús, quien murió por nosotros, y animarnos a seguir luchando para amar a los que, de acuerdo a nosotros, no merecen nuestro amor. Jesús fue sumiso. Hay que ser como Él. En Filipenses 2, del 3 al 5 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores que Él mismo. Oh, qué difícil es hacer lo que Dios dice. Pero obviamente que es posible cuando vemos que Él lo hizo. Y tenemos que esforzarnos y tenemos que luchar y tenemos que amarrarnos en la posición que tenemos de hijos de Dios y hacer esta valiosa, con valor. Nosotros somos los hijos de Dios. Somos los redimidos, los que tenemos esta posición frente a Dios diferentes que el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y digamos que la evidencia tiene que estar allá. ¿Cómo va eso? A los hechos me remito, como estábamos chiquillos.
¿verdad? Es que yo soy hijo de Dios y así tenemos que actuar, pues. Es lo que tenemos que hacer. Dice acá en el 4 de Filipenses 3, Filipenses 2, versículo 4, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Sí? Ver el bien de los otros antes que el tuyo. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esto es, Él es nuestro ejemplo. Él lo hizo y Él nos da el poder en su espíritu, en su persona. Si todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en Él podemos. Es difícil, pero confiemos en Dios haciéndolo. Amén. Si no porque sea difícil, ya no vamos a hacerlo. Si no podemos decir, oh no, yo sí lo hiciera, pero es difícil. Eso no se vale, eso no es lo que sí, es difícil, sí, pero todavía tenemos que hacerlo, todavía tenemos que esforzarnos a lograrlo. Del 17 al 30 y luego se acaba, dice. Entonces dijo Saúl a David, he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Sí, Saúl lo puso de una forma que a David le interese. Esto es, ve y mata a todos los filisteos, ve y ponte enfrente de la batalla, sé hombre valiente, te voy a dar a mi hija. Sí, pelea las batallas de Jehová, le dice Saúl a David. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, si ya está la trampa. No será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Esto es, me van a ahorrar el que yo le moche la cabeza, ellos se la van a mochar. Eso es lo que Saúl está pensando y eso dice la Biblia. Dice en el 18, pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O a la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Sí, una de las promesas de matar a Goliat es que el rey le iba a dar su hija y no se la ha dado. Y ahora cuando se lo ofrece, David dice, pero ¿quién soy yo? ¿Cómo va a ser posible de que yo, esta persona, el más chiquito, sí, Saúl era el primogénito de su papá, David era el último hijo de su papá, sí, y dice, ¿cómo va a ser posible que yo vaya a ser el yerno del rey? Sí, le da honor a esta persona que él lo quiere matar. Sí, J. Vernon McGee dijo, es el mismo diablo. Sí, y nosotros no podemos honrar al verdadero Dios con nuestra vida como David hace con una persona que no vale la pena. Si tenemos que de alguna forma empezar a entender cómo se ve el que Dios dice que es de acuerdo a su corazón. Y este es uno. Dice en el 19, y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Mejolatita. ¿Te imaginas? Este Mejolatita se agarró la que ya Dios, la que le iban a dar a David, pobre. Le pasó peor que al hijo de Jacob. Perdón. No, ¿a quién? Ya estoy todo confundido. Y a Israel, pues más bien. La que le iban a dar, Labán le iba a dar primero a la otra, y luego se la quitó y ya era una locura igual que a este. Entonces, ahora le quitan la hija. Si David estaba sufriendo, oh no me la des, yo soy muy, pero ok pues, y luego se la quita de todos modos, no se la da. Dice en el 20, pero Mical, que era la otra hija de Saúl, amaba a David. Obviamente que, vamos a ver, David en ese tiempo era el héroe de Israel. Sí, vamos a ver que Mical tampoco lo quería, pero ahorita era como, David, el rey, mira nomás, qué fortachón, mira, es el que mata a todos, y Mical lo amaba, dice acá. Vamos a ver, vamos a irnos de a poquito. Si Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos, esto de Saúl, dijo, ok, entonces ahí va pues Mical, la otra no, pero ahí estaba esta, es el 21. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por la azotea. Se le iba a dar, pero para que lo hiciera caer todavía. Si ni siquiera era porque, oh, pobrecito David, ya se quedó sin mi otra hija. Si no era eso, sino, para que se le quite, para que le haga trampa a Mical. Ya la conocía también. Y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos a hablar en secreto a David, diciéndole, he aquí el rey te ama. Dice, le mandan decir a David, y todos sus siervos te quieren bien. Sí, pues, sé pues, yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron esto
estas palabras a los oídos de David. Y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dijeron a la respuesta, los criados de Saúl le dieron la respuesta, diciendo, tales palabras ha dicho David, esto es que no merece ser el yerno. Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea dote. Imagínate, todavía le quería pedir dote. Si ya le había quitado una hija y le había prometido la hija de todos modos si mataban al gigantón. Y no se la dio. Y luego todavía le cambian la hija y ahora dice, no te voy a cobrar la dote, yo no quiero nada de ti. Pero mira lo que le dice. No quiero la dote. La dote era como un dinero por la hija, ¿no? Es la idea. Dice, si no quiero dote, pero quiero 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Esto era una locura, sí, porque primeramente David tenía que ir a matar a 100 filisteos y luego hacer esta cirugía y quitarles los prepucios, sí, y luego llevárselos, una cosa asquerosa, llevárselos al rey. Sí, eso es lo que él quería, porque lo que él quería es que mataran a David, pues. Ese era, te voy a dar a mi hija, la más chiquita y todo, pero tienes que hacer esto. Lo que él quería era matarlo. Dice, pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Ese era todo su propósito. Dice en el 26, cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Sí, ese David era bien fiel. Y antes que el plazo se cumpliese, sí, antes de que se llegara el plazo que Saúl dijo, se levantó David y se fue con su gente y mató no 100, pero 200 hombres de los filisteos y trajo a David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David. Sí, entre más, imagínate, el temeroso debía ser pues David con todo esto que estaba haciendo, y es Saúl el que estaba todo asustado entre más bien le hacía a David. Entre más mal le hacía a David, perdón. Tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Vamos a ver qué puse acá y terminamos. En cortito dice, el nombre de David ahora era popular en Israel. El joven general de Saúl, no en justicia, pues Saúl no le dio este lugar por justicia, sino por perversidad. Saúl ofrece pues a su hija mayor, Merab, a David, pero así como hizo Labán con Jacob, siempre no se la dio. Y David callado, no hubo ningún problema. Pero Mical, la hija menor, amaba a David, y Saúl accedió a darla a David, con la condición pérfida, ¿sí?, engañosa, tramposa, que incluiría riesgo de muerte. Primero dijo que no pediría dote, lo cual era ridículo, porque Saúl prometió dar su hija si mataban a Goliat. Ahora dice que solo quiere 100 prepucios de filisteos. Obviamente, ya muertos se los quitaban. David fue y consiguió 200 y lo trajo a Saúl. Y yo puse, gracias a Dios. Sí, hay otros lugares en la Biblia que yo quisiera, sí, ¿por qué la Biblia no es más ilustrativa? Pero en este dije, gracias a Dios, que Dios no ilustró más. No nos dio más ilustraciones de esta barbaridad. Sí, gracias a Dios que en esto la Biblia no es tan ilustrada. Amén. Amén, ¿a que sí? Todo lo que Saúl planeaba para mal, Dios lo convertía en algo bueno para David. Dios a los hombres prudentes, a los que actúan con prudencia, con respeto a Dios y con sumisión a los demás, aún a sus enemigos, entonces Dios bendice. Dios bendice, como bendijo aquí a David. Conclusión final. Jonatán, fiel amigo de David, sin duda alguna. Sí, yo quisiera
ya ven cómo empezó el capítulo y la gente hace tantas broncas y tantos pleitos de ese principio de que Jonatán y David, y luego todo el demás capítulo se habla de las esposas de las que iban a ser esposas de David. O sea, no se menciona ni siquiera una media palabra de ese principio tan estrondoso. Si para nada era. Si ahora sabemos que Jonatán y David simplemente eran buenos amigos como hermanos. Dice acá, dice la Biblia, puse esto, Proverbios 18:24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Dice la Biblia. Claramente vemos que la humildad, sumisión, sencillez y amor no fingido a Jonatán, pero también a Saúl, hacen a David ejemplo de cómo se ve un hombre de acuerdo a Dios. Y también vemos cómo Dios lo prospera. Sí, en todo el capítulo se habla de que David ama a Jonatán. Y también se habla de cómo David ama a Saúl, a su amigo y a su enemigo, de la misma intensidad. Y cómo Dios prospera al hombre o al ser humano que hace eso. Ama a los que lo aman, pero también ama a los que no lo aman. Amén. Damos gracias, gloriosísimo Rey. A ti queremos honrar de día y de noche. Ayúdanos, Señor, para que nosotros seamos en ti, para que seamos capaces de hacer tu voluntad. Ayúdanos, Dios, para crecer en el Espíritu Santo, para crecer en la gracia, para entender cuáles son tus planes y tu voluntad y hacerla. Fortalécenos, único y verdadero Dios, transfórmanos, capacítanos, ayúdanos para que en el vivir de cada día, mientras que estudiamos tu palabra, nos vayas formando, nos vayas haciendo, nos vayas transformando en el hombre de acuerdo a tu corazón que tú quieres que seamos, en la mujer de acuerdo a tu corazón que tú quieres que sean. Bendito y tierno Padre, tómanos, pon en nosotros la persona del Espíritu Santo y ayúdanos para dominar nuestros instintos pecadores, malignos, perversos, inmorales, de nuestra lógica, y ayúdanos para que tu palabra nos dirija, que tu palabra sea la que nos moldee y nos transforme, y danos el poder para ser dóciles, ser humildes, ser leales a tu palabra y disponibles a tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias por este estudio. Gracias por mis hermanos. Gracias, Señor, por tu dulzura. Gracias por la comida del domingo. Gracias por el día de mañana que vamos a celebrar todos en familia, el día de dar gracias. A ti la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga bien mucho. Los quiero mucho. Que tengan un feliz día de gracias mañana. Vamos a alabar al Señor un último canto. Amén. Con qué pagaremos amor tan inmenso que diste tu vida por el pecado. En cambio recibe la ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. Y cuando la noche extiende su manto, mis ojos en llanto en ti fijaré, alzando mis ojos de las estrellas. Yo sé que
gran sacrificio.